Bueno, muy bien, en la continuidad de la 99.9 vamos a ir a algo que, como les digo siempre, es un compromiso no dejarlo de lado porque los hechos ocurren, porque esto pasa y lo que pasa es que hay una guerra y que esa guerra, como toda guerra, es cruel, pero esta es infinitamente cruel, es la guerra miserable, cruel y absolutamente criminal que ha lanzado en principio contra Ucrania Vladimir Putin y que podemos decir que tiene ciertas características ya de una guerra global. Y es una guerra global porque horas después que se firmara un acuerdo en Ankara, en Turquía, para, para poder ordenar la salida del trigo ucraniano desde el puerto de Odessa con misiles disparados desde un barco de la flota de guerra rusa, impactaron en Odessa creando realmente problemas. Los rusos, por supuesto, siguen, yo creo que me atrevo a decir a la distancia que siguen mintiendo, que siguen engañando, diciendo que disparan a objetivos de carácter militar cuando en realidad toda la cobertura de los medios, no ya la información al respecto de la cuestión que pueda brindar del modo en que lo brindare la información que surge de los partes militares ucranianos, etcétera, ¿no? Lo concreto de lo que está pasando es esto. El ataque al puerto ucraniano de Odessa, donde se almacenan granos vitales. Ahora se informaba a través de CNN que Estados Unidos trabaja en un plan B para las exportaciones de granos, porque bueno, nadie cree en la palabra de los rusos, nadie cree en la palabra de Putin. Y por otro lado, va creciendo la información al respecto de lo que está aconteciendo en el plano de la guerra misma. Comienza, dicen distintos observadores, a notarse el impacto de la utilización del equipamiento militar occidental. Esto corre en paralelo con una desesperación, literalmente, y es razonable que la tengan, de los gobiernos europeos por asegurar la provisión fundamentalmente de gas. La política que llevó adelante la ex premier alemana terminó dejando a buena parte de Europa en manos de los rusos. Bueno, correr a desatar ese nudo es algo ciertamente complicado, pero justamente uno de los datos muy fuertes que surgen de esta guerra es si realmente los tanques que fueron decisivos en la Primera Guerra Mundial, que fueron centrales en la Segunda Guerra Mundial, que fueron eje de la acción por caso tanto en la llamada Guerra del Desierto como en la invasión a Irak, siguen siendo, si es que siguen siendo, digamos, centrales y útiles en el campo de batalla. Según sostiene un instructor del Museo de Tanques de Bovington, Reino Unido, un caballero que se llama David Willey, dice: la historia se repite cada vez que un tanque es derribado. El tanque es un símbolo de poder. Cuando es derrotado, la gente llega a la conclusión que es el fin del tanque. Vemos como tanques T-72 de diseño soviético aceleran, se dirigen con estrépito hacia el punto de reabastecimiento antes de ensayar para una demostración. Es básicamente el mismo modelo de tanque que los cientos que cruzaron la frontera con Ucrania y fueron destruidos por pequeños y ágiles grupos de infantería bien entrenados que usaban dron y armas ligeras antitanque. Es importante no sacar lecciones equivocadas de lo que presenciamos, dicen los analistas militares occidentales. Los tanques rusos estaban mal empleados, sin apoyo de infantería y sin el beneficio de un fuerte cuerpo de suboficiales como el que hay en el ejército de Estados Unidos o el británico. Fueron objetivos fáciles para las fuerzas ucranianas. Esta es una mirada que en general comparten los analistas de los centros de estudio tanto norteamericanos como británicos al respecto. Un grupo de combate competente de la OTAN expulsaría a la infantería para evitar que los tanques sean emboscados. Tanque
símbolo icónico de la guerra moderna, tiene, claro, una cuestión abierta entre críticos y defensores. Acá hay que decir algo de manera muy concreta. Estamos hablando de equipamiento muy viejo, por un lado, ¿no? En la guerra de Nagorno-Karabaj, que a Occidente le pasó muy lejos, y ni que hablar de los medios en la Argentina, los tanques de Armenia fueron diezmados por los drones de fabricación turca de Azerbaiyán. En Libia, esos mismos drones, los TB2 Bayraktar, infligieron pérdidas enormes al general Haftar, en tanto que en Siria los tanques gubernamentales han sido presa de los drones turcos. En la primera fase de la guerra de Ucrania, los misiles antitanques suministrados por el Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones demostraron ser un factor fundamental. Pero claro, cuando la guerra tornó hacia el Donbass, el uso masivo de artillería cambió mucho la situación, utilizando potencia de fuego destructiva para abrirse luego paso lentamente. Aunque hay que decir algo, ¿no? Hace ya por lo menos 96 horas que no se escucha hablar de avances rusos en el sector, y muy por el contrario, hay informes que provienen de fuentes ucranianas que digamos están hablando de una recuperación de terreno, pero en realidad esto viene solo de fuentes ucranianas por ahora. Por otra parte, Ucrania posee unos drones nuevos, y no es un número chico, son 580, Phoenix Ghost se llaman estos drones. El dron parece que ha pasado a ser el arma por excelencia de los ejércitos en este tema. Así como después de Malvinas hubo que cambiar las tácticas, los cuadernos de tácticas de lucha en el mar, esto va a cambiar seguramente todas las tácticas de combate en tierra. Ucrania recibió 121 drones conocidos como Phoenix Ghost, fabricados por Avex Aeronautics. Por ahora se sabe que recibirá 580 más. No se conoce realmente las características de estos vehículos no tripulados. Se habla de que podrían inclinar el resultado del conflicto con su avanzada tecnología. Un asesor del presidente Zelensky dijo: es una muy buena herramienta, cabe dentro de una mochila, es capaz de mantenerse en el aire por 6 horas, tiene guía infrarroja, puede operar de noche, destruir objetivos con blindaje medio. Las 580 de estas unidades equivalen a unos 350 objetivos destruidos. ¿Qué dice esto? Bueno, esto dice que, entre otras cuestiones, la desesperación de Putin y del alto mando ruso es cada vez más impactante. Han devenido en dar una respuesta cínica y absolutamente criminal a cada derrota en el campo de batalla. Responden con acciones para matar civiles, porque están matando civiles de una manera absoluta, total y completamente rayana en la locura. Así están las cosas. No son pocos los que creen y entienden que alguna vuelta va a tener la historia para poder sentar a Vladimir Putin, si es que sobrevive al momento en que la guerra concluya, en el banquillo de los acusados. Acá lo que hay que decir es una cuestión que es clara. Ni Estados Unidos ni Rusia adhieren al Tribunal Penal Internacional. Quería centrarme en esto porque lo veo importante, porque lo entiendo importante, ¿no? Todo este lío que armó la senadora Di Tullio, una muchacha que, qué sé yo creo que tiene alguna cosita complicada emocionalmente, ¿no? El video que usaron para acusar al campo, al que lo acusan de retener $20.000 millones en granos, no es de soja, es de semillas de girasol acopiadas por una aceitera. La senadora Di Tullio había posteado con una imagen de estas silobolsas. Bueno, lo cierto es que ella pedía ley de abastecimiento, ley de emergencia alimentaria, ley de emergencia económica ya, al tiempo que pedía un policía en la puerta de cada cueva, ¿no? No entiende nada la senadora, no sabe a lo mejor que hoy digamos, no hace falta ir a cueva alguna, que estas cosas se arreglan a través de las redes, se arregla precios, se arreglan condiciones, y que lo más probable es que después vaya alguien que hace el delivery.
el arbolito es una antigüedad como tantas otras cosas. El periodista Gabriel Eiris, del portal de noticias kirchnerista PDN, asesor de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME, se había hecho eco del video. Dijo: voy a la costa, no puedo evitar asombrarme la cantidad de silobolsas dispuestas a la vera de la Ruta 2 en la zona de Lezama. Saqué el dron para registrar la postal. Hace años que paso por el lugar y ni en 2008 vi algo semejante. Bueno, muy distraído, porque uno cada vez que pasa por ahí por Lezama lo ve. Yo lo veo de años. Esto después empezó a correr entre grupos kirchneristas hasta que construyeron un relato. Lo cierto es que el propio Eiris tuvo que hacer aclaraciones en su propia cuenta de Twitter. No es soja, es girasol. El propietario es Seda Sociedad Anónima, una empresa que produce aceite de girasol alto oleico desde hace 15 años. Trabaja con productores exclusivos. Los chacareros producen el girasol en sus campos y se lo entregan a la aceitera que los acopia en su fábrica para procesarlo. Y después tuvo que reconocer que imágenes satelitales de Google Maps muestran fotos de 2014, siendo Cristina presidenta, en que se ven la misma cantidad de silobolsas al costado de la ruta. Es decir, toda una opereta ideológica, estúpida, que sale mal, una vez más sale mal. Una vez más les sale mal. ¿Por qué les sale mal? Porque están mintiendo, porque están acorralados, porque no logran ordenarse en su propio esquema, digamos, de decir, bueno, seamos sensatos y hagamos algo con la economía. Así que bueno, esto es lo que ocurre. Mientras tanto, en el norte pasan cosas en el mundo. Los incendios y la sequía son la nota del momento en el planeta. El último incendio pavoroso fue el de el Parque Nacional de Yosemite en el estado de California. Todavía se lo está combatiendo. Aún no han concluido la lucha contra los incendios en Europa, donde la alerta está, digamos, en un punto alto. Un dato que está, digamos, como parte del debate en España es que hay distintos actores que dicen que los incendios en España, donde el fuego no da tregua en Burgos, Ávila y Zamora, hay una docena de pueblos evacuados, hay cuestiones de intencionalidad en los incendios, sosteniendo que de los casos que se lograron esclarecer, solo una minoría de los autores de incendios intencionados son pirómanos. Esto están diciendo en este momento las autoridades judiciales españolas. Te recordamos 564-0696, la línea a través de la cual en la aplicación de WhatsApp esperamos tu texto, tu audio o aquello que quieras compartir en términos de imágenes con nosotros.